Muy bien, vamos a hablar acerca del pasado continuo, the past continuous. Este es un tiempo verbal utilizado en inglés y vamos a ver acerca de ello. El pasado continuo lo utilizamos para una acción larga que ya en el pasado fue interrumpida. La acción que se interrumpe está en el pasado continuo y la acción que provoca la interrupción está en pasado simple. Vamos a utilizar when, que significa cuando, y while, que significa mientras. Señalan el uso del pasado simple y continuo. En general, usamos el pasado simple directamente después de when, o sea, después de cuando, y el pasado continuo después de while. Uso del pasado continuo. Use of the past continuous. El pasado continuo se utiliza para acciones que ocurrieron en un momento específico en el pasado, como en el presente continuo. Se forma con el verbo to be y el gerundio. Reglas gramaticales. Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el gerundio infinitivo más ing del verbo. El verbo auxiliar to be está en el pasado, pero ten en cuenta que el verbo to be es un verbo irregular. Ok, ¿qué pasa con esto? Cuando queremos hacer el pasado continuo, el verbo toma la terminación ing. Por ejemplo, si yo digo, utilizo el verbo presente, run, correr, en forma continua sería running, corriendo. Si yo digo eat, comer, eating, comiendo. Entonces así es como se forma con terminación ing, ¿verdad? Sería la estructura del gerundio del verbo. Por ejemplo, el sujeto. Utilizamos yo, I, he, she, and it. Yo, él, ella, él. Va a utilizar was como verbo auxiliar del verbo to be. Was. Como estamos en pasado, entonces yo era, ella era, eso era, ¿verdad? Entonces también significa estaba también. Verbo to be es ser estar, pero en pasado yo era o yo estaba. Para los nombres you, we y they, tú, nosotros y ellos, vamos a utilizar were. Tú estabas, tú eras, nosotros estábamos, nosotros éramos. They were, ellos eran, ellos estaban. Y el verbo en gerundio va con ing. I was talking, yo estaba hablando. I was eating, yo estaba comiendo. I was learning, yo estaba aprendiendo. I was doing, yo estaba haciendo. I was going, yo estaba yendo. She, ella, she was talking, ella estaba comiendo. He was eating, él estaba comiendo. They were talking, ellos estaban comiendo. They were going, ellos estaban yendo. You were learning, tú estabas aprendiendo. Entonces así es como formamos la estructura del pasado continuo. Bien, vamos a ver oraciones afirmativas con pasado continuo. Por ejemplo, I was talking, yo estaba hablando. She was crying, ella estaba llorando. He was eating, él estaba comiendo. They were learning, ellos estaban aprendiendo. En negativo. Aquí en negativo simplemente le agregamos después de was el not y en su forma abreviada wasn't o weren't, como ustedes gusten. I was not talking, yo no estaba hablando. He wasn't eating, él no estaba comiendo. They weren't learning, ellos no estaban aprendiendo. En forma interrogativa vamos a colocar el verbo auxiliar en pasado, el was y el were, antes de formular la pregunta. Were you talking? ¿Estabas tú hablando? Was he eating? ¿Estaba él comiendo? Were they learning? ¿Estaban ellos aprendiendo? Se usa el pasado continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado. Paula wasn't living in Spain in 2005. Paula no estaba viviendo en España en 2005. O sea, son acciones que estaban pasando en un tiempo específico en el pasado.
We were still working at 10 o'clock last night. Nosotros estábamos still, todavía, working, trabajando, at 10 o'clock, a las 10 de la noche, a las 10, last night, anoche. Se usa el pasado continuo para dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. My son was reading while I was cooking. Mi hijo estaba leyendo, while, mientras, I was cooking. Yo estaba cocinando. Mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. They were talking. Ellos estaban hablando, very loudly, en alta voz, while we were trying, mientras nosotros estábamos trying, tratando, to watch the movie, tratando de ver la película. They were talking very loudly while we were trying to watch the movie. Ellos estaban hablando muy alto mientras nosotros estábamos tratando de mirar la película. Este es así como podemos ver cómo se usa el pasado continuo cuando dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo. Muy bien, vamos a hablar del uso de when y while. Esto lo vamos a usar con el pasado continuo, ¿verdad? Entonces, we use while to link to continuous actions that happened at the same time in the past. Vamos a usar while cuando queremos ligar dos acciones continuas que pasaron al mismo tiempo en el pasado. We use the past continuous tense for both actions. Vamos a usar el pasado continuo para ambas acciones. Bien, while. ¿Cuándo vamos a usar while? While significa mientras. Entonces, Tom y Mary were doing their homework. Tom y Mary estaban haciendo su tarea. Mom was cooking the dinner. Mamá estaba cocinando la cena. Entonces podemos hacer, para unir ligar esas dos oraciones, ¿verdad? Que estaban que ver. Ya pasaron, pero pasaron al mismo tiempo. Vamos a usar while. Tom and Mary were doing. Tom y Mary estaban haciendo their homework, su tarea. Mientras, Mom was cooking the dinner. Mamá estaba cocinando la cena. Tom y Mary estaban haciendo su tarea mientras mamá estaba cocinando la cena. Acciones que pasaron en el pasado al mismo tiempo. Otro ejemplo. Tom was eating while he was watching TV. Tom estaba comiendo mientras Tom estaba mirando televisión o mientras él estaba viendo televisión. Entonces usamos el while para unir dos acciones al mismo tiempo en el pasado. Tom was eating while he was watching TV. Tom estaba comiendo mientras él estaba viendo televisión. Okay, when. We use when to link a long action and a short action. O sea, usamos when para ligar una acción larga con una acción corta. En el pasado siempre. We use the past continuous tense for the long action. We use the past tense for the short action. Vamos a usar el pasado continuo para la acción larga y el pasado simple para la acción corta. Ejemplo. Tim was doing his homework. Tim estaba haciendo su tarea. Mom came home at 6:30 p.m. Mamá llegó a casa a las 6:30. Entonces, para unir esas dos oraciones usamos when, cuando. Tim was doing his homework. Tim estaba haciendo su tarea. ¿Cuándo? Mom came home. Cuando mamá llegó a casa. Acción larga con acción corta. Tim was taking a shower. The doorbell rang. Tim estaba tomando una ducha cuando the doorbell rang. El timbre sonó. Cuando el timbre sonó. Entonces, si se fijan, la primera oración está en past continuous, was taken. Luego va when, cuando, the doorbell rang.
Pasado simple. Rang. Sonó. Two actions were happening at the same time in the past. Cuando dos acciones pasan al mismo tiempo en el pasado. John was drawing a picture. John estaba dibujando un cuadro o una imagen mientras él estaba sonriendo. O sea, estaba dibujando y sonriendo al mismo tiempo. Usamos while. Long action was happening in the short action happening in the past. Una acción larga que pasa y luego una acción corta que pasó en el pasado. Mr. Lee, el señor Lee, was using the computer when the computer broke down. El señor Lee estaba usando la computadora cuando la computadora se rompió o se arruinó. A long action was happening in the short action happening in the past. Lo mismo. Grandma fell on the floor. La abuela se cayó al piso. When Mary was skipping. Cuando Mary estaba saltando. La abuela se cayó al piso cuando Mary estaba saltando. Two women were chatting while the man was eating. Cuando dos acciones están pasando al mismo tiempo en el pasado. O sea, dos mujeres estaban hablando o charlando mientras el hombre estaba comiendo. Ok, hasta aquí vamos a quedar por el día de hoy. En la descripción del video les voy a dejar las páginas que van a hacer, que van a presentar. Hasta luego.